Tenemos ahora una comunicación que nos presenta Pedro José Castellanos Alavedra con el título Cantos de mujeres y sobre mujeres en la tradición oral. Bueno, como veis, una cosa bastante hilada con otra. Hemos visto a unas mujeres también cantando. Pedro José es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Complutense. En la actualidad trabaja como profesor de enseñanza media. Ha sido colaborador del Museo de Artes y Tradiciones Populares de la UAM. Ha publicado en revistas y actas de congresos etnográficos. Ha realizado ponencias e impartido cursos sobre etnografía y folclore, y como coleccionista ha realizado muestras de sus colecciones etnográficas y donado y depositado materiales en diversos museos públicos de carácter etnográfico. Dirige la sección musical de la Asociación Cultural Arrabel, coordinando sus publicaciones discográficas. Cuando quieras, Pedro José. Bueno, pues muchas gracias. Lo que os voy a contar es un poco un trabajo que hice hace un par de años, en la que, bueno, ya os he dicho que formo parte de un grupo de música tradicional en el que nos pidieron hacer un concierto sobre justamente estas cosas, sobre las canciones que se cantaban sobre las mujeres, y bueno, pues es fruto de eso. Lo que os voy a contar tiene mucho que ver con lo que ha estado contando Paz hace un momento, que además hemos cantado juntos alguna vez, ¿no? Pero, digamos, claro, cuando te dedicas a estas cosas del folclore, pues buscas lo antiguo, ¿no? Paz muy bien os ha contado cómo esas cosas se van transformando, ¿no? Cuando nosotros buscamos o queremos ofrecer un espectáculo sobre las tradiciones, bueno, pues buscas lo antiguo, cómo eran antiguamente las cosas, cómo eran y ya no son muchas de ellas, ¿no? Bueno, un poco sobre estas cosas es de lo que os quiero hablar. Cómo eran las canciones, especialmente las canciones sobre las mujeres, las que cantaban las mujeres, pero también las que se cantaban a las mujeres y las que se cantaban sobre las mujeres en la tradición. La tradición es tan amplia, digamos, un poco en el ámbito en que yo me muevo, que es la tradición en la Comunidad de Madrid, en el ámbito castellano próximo, aunque, bueno, evidentemente haré alguna referencia a otros sitios, ¿no? Porque esto es común, yo que sé, pues prácticamente en todo el mundo, ¿no? Este tipo de cosas. Primero, quiero que os hagáis una idea porque voy a hablar especialmente de los cantos, de lo que la música es para una sociedad como la nuestra, en la que sacamos el móvil y ¡pum!, ponemos la canción, la última canción electrónica, y oímos a la orquesta sinfónica de no sé dónde a través del móvil. Pero tenéis que pensar en una sociedad tradicional en la que en la cotidianidad de la gente la única posibilidad de acceder a la música es el canto puro y duro, o sea, lo que tú cantas o lo que te cantan, incluso el acceso a los instrumentos musicales es algo limitado. En una sociedad tradicional no todo el mundo podía tener instrumentos musicales como tal, concebidos como tal. Sí que lo veremos a otro tipo de cosas que se utilizaban como instrumentos. Y mucho menos, claro, el tener la música enlatada, el acceder a lo que en otros sitios alguien ha hecho. Eso es absolutamente reciente, ¿no? Os pongo esta foto que es muy, muy ilustrativa. Estas son las misiones pedagógicas donde a gente le llevan en los años 30, cuando en la República pues se hacen las misiones pedagógicas, llevan a los pueblos un gramófono y por primera vez en su vida la gente oye una orquesta sinfónica o lo que sea, porque les llevan el aparato. Eso en una sociedad tradicional era impensable. La gente lo único que hace es cantar y como mucho tocar los instrumentos que pudiera tener. Bueno, dicho esto, ¿cómo se construyen las canciones? Las canciones en la tradición nuestra hay de dos tipos, para resumir, de dos tipos. Una en las que hay una melodía y, bueno, tú lo que vas haciendo es añadiendo coplas
coplas, los repertorios de coplas hay cientos de coplas, ¿no? Y no son canciones estructuradas como tal, sino que tú pues te sabes coplas y cantas ahora una y ahora otra, o te la inventas, te metes una copla y te la inventas, en fin, las canciones así, mientras que luego hay otro tipo de canciones que sí que son más cerradas, que tienen una historia. A veces las canciones de coplas se agrupan temáticamente, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar ahora de no sé qué, y coges varias sobre la agricultura, sobre el arado, ¿no? Bueno, pues las canciones de coplas y las historias, los romances. Hablaré un poco de todo esto, de coplas que hacen referencia a las mujeres o que cantan las mujeres, romances, historias, canciones con una historia que también hacen referencia a las mujeres. Cantos de mujeres, a veces es muy escurridizo el término, ¿no? Porque en muchos casos no son específicamente de mujeres, en un momento las cantan las mujeres y en otros la misma canción la canta un señor. Canciones que en principio parece que pueden ser de mujeres, en otro ámbito no lo son, ¿no? Os he puesto estas imágenes porque son muy ilustrativas. Una pieza que se toca muchísimo aquí en la Comunidad de Madrid, Úrsula que estás haciendo, Úrsula que estás hilando, con una roca y un uso, cáñamo, cáñamo, cáñamo. Eso es una canción en principio nacida para acompañar a las labores de hilado, pero en todo el oeste de la Comunidad de Madrid se ha convertido en uno de los bailes que mejor se conservan, que es el baile del rondón. Aquí veis en esta fotografía bailando el rondón, Úrsula que estás haciendo. Pues no sé si es en Valdemorillo, en Robledo de Chavela. Bueno, pues es una canción que en principio podía ser femenina, pero ya no lo es, y viceversa. Pues canciones que no son femeninas, que se cantan en ámbitos femeninos. Por lo tanto, hay cantos de mujeres como tal. Bueno, es muy escurridizo. Sí que hay cantos también a las mujeres. Esto es un género de los hombres que cantan a las mujeres. Evidentemente, referencias a las mujeres, claro, es la mitad de la humanidad, pues lo hay por todos los sitios, en todos los momentos. Y bueno, hablaré un poco de las historias de mujeres. Coplas que a veces son tremendas, ¿no? Os he puesto, fijaros, esta copla que está puesta aquí, a mí me parece tremenda. Es la Jota del Molar, vamos, es una copla que yo la he cantado en la Jota del Molar. Y bueno, pues es tremenda, ¿no? Está reflejando, porque todo esto evidentemente refleja la sociedad en lo que la sociedad como es, cómo se entendía y cómo se vivía, y la naturalidad de las cosas, ¿no? Esta copla hoy en día nos parece, vamos, es pura violencia doméstica. Fijaros lo que dice: unos ojos negros vi en una cara morena. Si esos no son para mí, que se los coma la tierra. O sea, me gusta esta chica, que ojos más bonitos, pero si no es para mí, muérete. Bueno, pues ese tipo de cosas existe, y bueno, pues el folclore o las cantos tradicionales reflejan lo que era la sociedad, que era una sociedad machista, pues machista, sexista, homófoba. Todo ese tipo de cosas aparecen en lo que os voy a contar. A veces de estas cosas dices, jolín, ahora lo veremos, lo que se cantaba y lo que se decía, ¿no? en estas situaciones. ¿Las mujeres eran intérpretes? Sí, pero había ciertas cosas en las que no, con sus excepciones, ¿no? Los instrumentos estaban poco al alcance de las mujeres. El tocar dulzainas, el formar parte de una banda, formar parte de una rondalla. Eso era más profesional, digamos, no siempre profesional, porque una rondalla no eran profesionales necesariamente, las bandas o los dulzaineros sí, pero eso era poco femenino. Hay excepciones, siempre las hay, hay excepciones, pues estoy acordándome de una mujer que formaba parte en Cuenca, un grupo tradicional, hoy en día ya es distinto, ¿no? Tradicional, tocando el tamboril.
O esto, una de las excepciones más famosas, ¿no? El rabel es un instrumento también masculino, muy pastoril, pero esta señora, que se ha muerto centenaria prácticamente, Adela Gómez, en el Valle de Poblaciones, tocaba el rabel y su rabel está recogido, su rabel de cuando era joven, en el Museo del Traje, que sabéis es el antiguo museo del pueblo español. Pero sí que hay algunos instrumentos que son esencialmente femeninos. Básicamente las percusiones y especialmente algunos tipos de percusiones como eran las panderetas. Las panderetas estaban asociadas a las mujeres. En muchos sitios había grupos, y hay grupos de mujeres pandereteras que tocaban las panderetas y formaban agrupaciones, igual que en otros sitios son rondas o rondallas de hombres las que tocaban e interpretaban música. En algunos sitios, especialmente en la geografía española, en el norte de la península, se da mucho en Galicia, en Asturias, en Cantabria, en el País Vasco, en el norte de Castilla, en el norte de León, los grupos de pandereteras. Y también, pandereteras, incluso aparecen pandereteras, la gitanilla de Cervantes describe la historia de una gitana panderetera, una gitana que va por el mundo tocando la pandereta, ¿no? Y como con la pandereta sí que acompañaban a veces las mujeres a otras cosas, de otros instrumentos más sofisticados que estaban en las manos de los hombres. Panderetas, los panderos también, los panderos cuadrados, el adufe, aduf es el nombre árabe, el adufe en castellano y en portugués. Bueno, pues en algunas zonas del norte peninsular se ha conservado grupos de mujeres que siguen tocando el pandero, y ese en principio era un instrumento femenino. Aquí veis un grupo portugués, las que tocan el pandero en Peñaparda, que es en Salamanca, y bueno, pues representaciones históricas de esto, del uso de pandero. Y otras percusiones, las que había en casa, las que tenías en casa, cosas que no nacían, así como la pandereta y el pandero sí que nacen como instrumento de percusión, como instrumento musical de percusión, otras cosas que no nacen como instrumento de percusión, pero que se usa percusión, cosas que normalmente son las cosas que tienes en casa y que tienes en la cocina. Bueno, pues ese tipo de cosas son instrumentos de percusión. Las sartenes, esto que veis aquí es la tapa de un puchero, una tapa de hierro que se usaba para los pucheros, pues con dos tapas de hierro es como unos platillos, los tocas. La tabla de lavar, la botella, en fin, el caldero, todo esto que son instrumentos de la cocina, el almirel, la badila, y bueno, pues cualquier cosa que se te pueda ocurrir, bandejas. Hay... ¿Cuál? Hay algunas que no se ven. Sí, esas es que se me ha olvidado poner foto. Bueno, la Isidra, sí. Bueno, bien, pues Isidra la conoce. Las mujeres, evidentemente, han tenido su ámbito dentro de la música tradicional y se convirtieron en transmisoras. Cuando los folcloristas han ido a preguntarles, pues han sido mayoritariamente mujeres. ¿Por qué? Bueno, esto sería un debate, porque son más conservadoras y entonces son las que mejor se lo saben, o porque han vivido más. Y entonces cuando tú vas a preguntar por folclore, no vas a por el muchacho que tiene 18 años, vas a por el ancianito, y entonces resulta que en los pueblos lo que quedan son más ancianas que ancianos, y le preguntas a los ancianos, ¿no? O porque están en casa en ese momento, porque llegas a un pueblo y las mujeres están en casa mientras que los hombres no están en casa, entonces llegas a la casa y preguntas y es una señora. Es un hecho el que los folcloristas pues, han preguntado y han encontrado más en mujeres que en otros. Esto no voy a entrar en debatirlo, pero bueno, lo ha apuntado Paz. Es verdad que esa transmisión se ha transmitido más a través de señoras, de mujeres. Y eso, además, en el imaginario se derivó en algo que en España ha marcado mucho, que es de lo que sabe también mucho Paz, que creo que has hecho estudios sobre la sección femenina. La sección femenina fue una parte del
la sección femenina una parte del régimen de la falange, y bueno, pues entre las cosas a las que se tenía que dedicar la sección femenina era a los coros y danzas, al folclore, y digamos, en aquel momento se consideró que cuando a partir de los años 30, 40, digamos, todo este mundo tradicional empieza ya a estar pasado de moda y empieza a convertirse en otra cosa distinta, en algo para mostrar, en algo para crear espectáculos, el encargado de todo esto fue la sección femenina, que ha feminizado muchas de estas cosas. Ha feminizado en el sentido, para bien y para mal, lo ha feminizado porque se considera que, bueno, pues las mujeres en ese régimen se debían dedicar a cosas menores, y esto era una cosa menor al que se podían dedicar las mujeres. Y ha creado también, yo creo que también ha creado a veces la idea entre los hombres de que eso es una cosa de chicas, ¿no? Meterte en un grupo a bailar, pues es un poco masculino, ¿no? O a cantar es poco masculino. Bien. Y es verdad que hoy en día, lo ha dicho Maripaz muy bien, hoy en día muchas de estas cosas se conservan porque son mujeres las que las conservan. Estos son grupos con el que mi grupo colabora habitualmente, ¿no? Aquí en la Comunidad de Madrid, y son mujeres, básicamente. La malla que se organiza en el Molar, eso es el grupo del Molar que lo hacen, todo chicas menos un chico. El grupo de Rascafría, todo chicas. Las mujeres que cantan los peleles se me ha ido el nombre del pueblo. No, el pelele de Pozuelo. En Pozuelo, pues son todo mujeres que además están enfrentadas al grupo de hombres de San Sebastián, que se dedican a otras cosas, ¿no? Y la feminización de cosas y de cantos que antes no lo eran, ¿no? Los quintos era en la tradición algo muy masculino, era una tradición, era un rito de tránsito básicamente masculino, y sin embargo, como bien ha dicho Paz, hoy en día son las chicas. Aquí tenéis unos quintos del norte de Burgos, chicos, a la derecha, pues alumnos míos de Ladrada, en Ávila, de Sotillo, que ahora son quintos y quintas las que cantan las cosas que antes solo cantaban los quintos. Lo mismo cuando se baila, cuando se ofrece un espectáculo. Antes era, bueno, pues veis como algunas chicas incluso asumen roles masculinos, ¿no? Aquí veis como en un baile tradicional una mujer podía bailar con la otra, ¿por qué no? Y hombres con hombres también, ¿por qué no? O sea, no, porque claro, no te agarras, los bailes tradicionales son sueltos, ¿no? Da igual bailar con quien sea, estás bailando delante o solo. Pero cuando las secciones femeninas y, en fin, todo cuando se han organizado espectáculos en los que se considera que tiene que ser un chico y una chica, y todos vestidos igual, pues claro, si te falta un chico, disfrazas a una chica de chico y ya está, ¿no? Y a algunas incluso les gusta mucho, aquí, como ves por aquí. Bueno, ¿qué se cantaba? ¿En qué momento se cantaba? ¿Cantaban las mujeres o se cantaba sobre las mujeres? En el ciclo vital, en la infancia, pues los cantos de los niños se acompañaban de canciones. Los juegos de los niños se acompañaban de canciones. Y, vamos, no de los niños, de las niñas. Porque la mayoría de los cantos de los juegos infantiles que tienen canciones son de niñas, no son de niños. Los juegos de niños, había también esa segregación en los juegos. Una niña jugaba al corro, jugaba a la comba, y un niño pues jugaba al guá, jugaba, en fin, pues a otras cosas, ¿no? No se jugaba lo mismo. Y eran los cantos los juegos de niñas los que tenían canciones que se cantaban a pelo, o sea, sin instrumentos ni nada parecido. Y que bueno, pues que a veces son tremendos, ¿eh? Los cantos de
los cantos de juegos de niñas, ya os pondré alguno, algunos son tremendos. Os he puesto que lo cantaba mi abuela. Luego lo grabó Rosa León en un disco muy famoso que se llama Amigas Mías, pero eso lo cantaba mi abuela, el de Adiós amigas mías, me voy a retirar. Os lo pongo para que veáis cómo refleja, cómo eso en la educación de estas niñas pues hay que reflejar la obediencia a la autoridad paterna, materna, y bueno, pues las niñas tienen que obedecer, y cuando su madre les dice que se vayan a casa, pues sin hacerse preguntas, van a casa, ¿no? Me ha dicho que en mi casa en punto hasta las 6, y el motivo las niñas no han de saber cuál es. Eso es lo que dice esta canción, Amigas Mías. Pues vete al punto, a casa, vete al punto, pues es tu obligación. Adiós, amigas mías, adiós, adiós, adiós. Esto es una canción que cantaba mi abuela aquí. Mi abuela vivía cerca del Retiro. Cuando crecen las mujeres, como los hombres, evidentemente empieza el juego amoroso en su adolescencia. Y el juego amoroso pues se refleja en los cantos de ronda, en las enramadas, pero en ellos la mujer en esta acción tenía en la visión tradicional, en el mundo tradicional, un papel pasivo. O sea, las chicas no cantaban canciones de ronda, las rondas eran algo que hacían los chicos, que salían a cantar a sus enamoradas. La iniciativa, al menos formal, evidentemente las relaciones humanas son muy complejas, ¿no? Y claro, la forma de tener iniciativa las mujeres en una relación pues era de otra manera, ¿no? Pero la iniciativa pública, porque las rondas hacían que se hiciera público el interés de uno por otro. La iniciativa era del chico, era el que salía a rondar, y bueno, pues nos ha dado en el imaginario estas cosas, ¿no? Hasta Romeo subiéndose, asomándose al balcón, subiéndose encaramándose, ¿no? Que viene desde la Celestina. Esto de arriba es una imagen de la Celestina. Los ritos matrimoniales también tienen canciones. En los ritos matrimoniales, que eran más complejos, sí que hay canciones de las mujeres y de los hombres. Hay canciones que cantaban las chicas, las amigas de la novia, y que cantaban a la novia, mientras que hay las canciones que se cantan a la novia, o incluso bailes, como es el baile del espigo o de la manzana, que en la Comunidad de Madrid lo llaman el baile de la manzana, en el que en el momento de la boda la novia baila con los distintos invitados, y eso forma parte del ritual matrimonial, y en algunos se describe pormenorizadamente los regalos que le van a hacer, qué es lo que van haciendo, en fin. Cuando la mujer se convertía en madre, pues... Cuando la mujer se convertía en madre, también había, para sus niños, para sus hijos, había una serie de cantos relacionados con las mujeres que no los hacían los hombres, evidentemente. No es que no lo supieran, pues claro que lo sabrían, pero quienes cantaban las nanas primero, o quienes cantaban luego los diversos juegos, cuando tu niño es pequeño y le estás enseñando, pues también hay una serie de cancioncitas, todavía las hacemos, ¿no? Lo de palmas, palmitas, higos y castañitas, y a serrín, a serrán, y todas esas cosas, pues eran cantos de las madres a sus hijos, de las mujeres, de las madres o de las abuelas de las mujeres, o de las vecinas, no exactamente de la madre, pero bueno, relacionados con la maternidad, poco masculinos. En la relación con los hombres sí que hay... os he puesto aquí las coplas de picadillo. Bueno, no sabía dónde ponerlos, ¿no? Si en el juego amoroso, la vida. El picadillo es un género que aparece, sobre todo, se han hecho muy famosas en Aragón, pero bueno, las hay en todos los sitios, ¿no? El picadillo eran conversaciones en las que las chicas y los chicos se contestaban y se picaban, ¿no? Y a veces con insultos o con alusiones sexuales muy implícitas, ¿no? Tanto de unos como de otros, ¿no? Cuando una mujer estaba casada, pues ya se podía permitir estas cosas que una mujer soltera quizá no era tan
tan decente. Y de la ancianidad de la mujer hay todo un mito, que es el de la vieja, la suegra. La vieja y la suegra, dentro de la canción tradicional, no en canciones cantadas por mujeres, sino canciones cantadas sobre mujeres. La vieja y la suegra son un personaje, la vieja, y además haces risa de ellos y te ríes, por ejemplo, claro, cuando lo analizas dices que cruel, ¿no? De la sexualidad de una vieja era algo impensable, ¿no? Una copla como dice, una vieja fregando dijo a un puchero, ojalá te volvieras mozo soltero, y el puchero le dijo con disimulo, anda, cállate guarra y límpiame el culo. Eso es una canción, pues eso, claro, cuando lo ves así, pues eso se burla, una vieja y un viejo van de camino y le mete la mano en el bolsillo. Se burlan porque se entiende que una señora mayor pues no debe tener nunca, pero mucho menos siendo mayor, ¿no? Bien, hay ciertos momentos rituales femeninos en la sociedad nuestra, pocos, porque la ritualidad se asociaba lo externo. Lo hemos dicho muchas veces, aquí lo externo era masculino, las mujeres tenían un ámbito doméstico. Entonces, los ritos y las canciones relacionadas con rituales, danzas y bailes. Las danzas no son el baile, sino que las danzas son unas danzas que se hacen en honor a un santo, normalmente en las fiestas. Hay de cientos de tipos, de muchos tipos, danzas de palos, de castañuelas, de aros, de pañuelos. Había danzas de muchos tipos, como forma de la ritualidad en la que nunca participaban las mujeres antes. Ahora sí. Ahora, claro, cuando todas estas cosas ya no hay en los pueblos, chicos, o digamos la nueva mentalidad considera que eso de bailar es poco masculino, pues en muchos sitios han sido las chicas las que han asumido esos papeles de ser las danzantes en cosas que antes no lo eran, ¿no? Pero bueno, en principio las danzas se siguen conservando bastante bien en muchos sitios. Pero sí que hay momentos de ritualidad que sí que son femeninos y tenían su música asociada. Y básicamente, sobre todo, son dos momentos en el que las mujeres tenían un protagonismo público en la sociedad tradicional. Las fiestas relacionadas con las águedas, así en sentido muy amplio, ¿no? Porque no solo el día de Santa Águeda, en las diversas fiestas del invierno, en torno a... Ayer hablaba del calendario celta y decía cómo a primeros de febrero había una fiesta. Bueno, pues todavía hay varias fiestas, los diversos santos de en torno a finales de enero y principios de febrero, San Sebastián, San Blas, las Águedas, se realizan en ese momento de finales de enero y principios de febrero, y en ese tenían importancia las águedas, pero no solo las águedas, en la que hay una ritualidad femenina que se plasma sobre todo, bueno, evidentemente las águedas, el día de Santa Águeda, donde se celebran, estas son águedas de Salamanca, las de la izquierda, o las de Segovia famosísimas, las de Zamarramala, son las de la derecha, en las que las mujeres toman un papel ritual y además queman el pelele, porque los peleles, que también se celebran en muchos sitios, eran un rito esencialmente femenino. Los peleles, como este reflejado por Goya en Madrid, pero estos otros dos son el de abajo en Alcalá y el de arriba en Pozuelo, eran mujeres las que maltrataban, apaleaban al pelele y bueno, pues cantaban canciones relacionadas con el pelele. Sobre esto no sabía si ponerlo, pero lo pongo. Para mí son trasuntos de antiguas, de prerromanas, de ritos prerromanos, ¿no? El pelele
que le hacen además toda clase de perrerías y acaba casi siempre, vamos, acaba quemado, descuartizado, ahorcado, decapitado. O sea, con el pelele le haces de todo, igual que en los sacrificios humanos prerromanos se hacía, pues, y parece, algunos autores antiguos cuentan como en esos sacrificios prerromanos había un sacerdocio femenino, druidesas o algo parecido. Bueno, no voy a decir que las águedas sean druidesas, porque no lo es, pero bueno, para mí todo el pelele tiene el trasunto, igual que las cabezas cortadas en Halloween pues son las calabazas, pues los peleles son los antiguos, creo yo, son los antiguos sacrificios humanos que evidentemente los romanos prohibieron a aquellos grupos. Otro de los momentos rituales del año en el que sí que intervenían las mujeres, aunque tenían un papel menos activo que cuando toman el protagonismo en las águedas o en los peleles, es el de las fiestas de las mayas. Las fiestas de mayo también son complejas, ¿no? Porque no solo hay un rito, sino que hay muchos. Hay las mayas, pero también el canto de mayos, pero también el pingarún mayo, que es un árbol, en fin, hay muchas cosas. Pero bueno, tiene un elemento femenino también relacionado con las divinidades romanas o prerromanas. Y bueno, pues las mayas, ayer vimos alguna maya, y Paz nos ha puesto el canto de un mayo hace un momento, ¿no? Aquí veis la maya de Colmenar, pero bueno, las de abajo son mayas que la maya fue algo que se celebraba en muchos sitios, ¿no? En Madrid también, ya hace muchos años, ya diversas asociaciones de Madrid lo han recuperado, lo hemos recuperado en Lavapiés. Pero el papel de las mujeres aquí es un papel menos activo, porque es el de estar puestas, las chicas, estar puestas y ya está. Los cantos de mayo, sin embargo, cuando se canta el mayo, era más un acto de los hombres, incluso en algunos tiene una clara descripción de la chica, pero también hay excepciones, Os he puesto esto, no tenía fotografías, pero bueno, he buscado en un pueblo burgalés. Este es un mayo que a mí me encanta cantar. Bueno, yo no lo canto, lo canta en mi grupo, lo cantan chicas, porque quiero que lo canten chicas. El mayo de Neila es un pueblo burgalés de la Sierra de la Demanda, donde el mayo, que normalmente el mayo lo cantan los chicos a las mayas, a las chicas, sin embargo eran mujeres las que lo cantaban. ¿Por qué? ¿Por qué ese cambio de forma tradicional? También tenemos que entender un poco la situación. Fijaros que en esa zona de la Sierra de la Demanda, y esto es algo que ocurría, es un pueblo básicamente pastoril, donde los pastores trashumaban, y entonces en la época en que se hacían los mayos no había pastores. Los pastores en ese momento estaban en Extremadura cuidando ganados, y no llegaban hasta cuando se agotaban los pastos primaverales en las zonas extremeñas, y entonces llegaban a las sierras a pasar los veranos, ¿no? Fijaros, el mayo que cantaban, porque claro, todo esto ya, que cantaban las mujeres en la Sierra de Neila, habla pues a las señoras mayas que hayan corrido y que salga a la gala que no ha salido. Pero luego en el mayo hablan de los pastores, ¿no? Ya vienen los pastores, ya viene el mío, alguna picarona lo ha entretenido. Es un canto de mayo extrañísimo, porque no habla de mayas, sino que habla de pastores, ¿no? De que los bailadores bailan. Bueno, pues tiene que ver seguramente con esa forma de vida en esas zonas. La religiosidad también ha creado un montón de manifestaciones musicales en las que las mujeres han tenido protagonismo, ¿no? Y además ha creado la imagen, el paradigma de la beata, la señora metida en la iglesia, viejas normalmente, que son las que se dedican a cantar y estas cosas, porque parece que un hombre es poco masculino el dedicarse tanto a la iglesia y tanto a cantar cantos de iglesia, ¿no? Entonces es un ámbito de la religiosidad más relacionado con lo femenino, y los cantos de iglesia y los cantos de religión pues tienen un amplio componente femenino, no solo, pero sí amplio. Y luego, evidentemente, en el ámbito estrictamente femenino, tampoco solo lo cantaban mujeres en las cocinas. Bueno, pues allí ese era el ámbito de las mujeres, y bueno, pues existen
toda una serie de cantos que se desarrollaban en el interior de las casas o en las labores que eran femeninas, que se acompañaban con cantos, porque claro, eran labores muy pesadas, muy aburridas, y bueno, pues cantabas porque si no te aburrías. Una de ellas era, por ejemplo, el cernir harina, todo lo relacionado con la panificación. Claro, ahora vas y coges un sobre de harina, lo abres y lo metes, ¿no? Pero antes había que prepararlo, hacerlo en casa, en fin, prepararte el pan, cernir. El canto de cernir, los cantos de cernir eran cantos que utilizaban, claro, la actividad muy monótona, aburrida de estar con el tamiz, haciéndolo chocar contra la artesa, contra la mesa en la que lo cernía. Bueno, pues eso provocaba ritmos, y esos ritmos pues se transformaban en canciones. Os he puesto aquí un canto de cernir. Dice: cuando mi madre masa yo me la harino para que diga mi novio que yo he cernido. Un canto de cernir segoviano recogido por Agapito Marazuela, y bueno, pues que se cantaría en esa situación. Las labores textiles también, ya os he dicho eso, el canto de hilar por excelencia. Úrsula, ¿qué estás haciendo? Úrsula, ¿qué estás hilando? Con una rueca y un uso, cáñamo, cáñamo, cáñamo. El hilar era algo aburrido, constante, que hacían las mujeres en todo momento. Ya ha explicado Maripaz cómo lo hacían andando, pero vamos, tú ves, no solo aquí en España, en cualquier sitio, ves esas imágenes de esas mujeres andinas que pasean, cuidan las llamas y que van con su rueca y su uso, dale que te pego. Bueno, pues en ese aburrimiento continuo que es el hilar, bueno, pues cantarían como cosiendo. También hay canciones relacionadas con el coser, como en el espadar. El espadar es uno de los actos para luego hilar. Tienes que romper las fibras, entonces utilizabas la gramilla con una espada, ibas rompiendo la fibra, y entonces claro, eso es pues también un trabajo ímprobo, que estás ahí aburrido y pegando golpes con la espadilla, que es esto de la derecha, en la gramilla, que es lo de la izquierda, y pegando golpes para que el lino te quede así, rompa la fibra. Y entonces, bueno, pues en eso tan aburrido y además tan físico, pues también te podía producir ritmos con los que cantabas. Entonces había canciones de espadar, también muchísimas, ¿no? Aquí os he puesto una que además describe las cosas de espadar: espadilla, gramilla, pellejo y tajo. Estas 4 cosillas me dio mi majo. Era muy habitual en que esas herramientas femeninas las hiciera y fueran un regalo del chico, las hiciera incluso a mano, ¿no? La espadilla que hay a la izquierda, a la derecha, perdón, ves que tiene unos dibujitos, unas tallas que son trabajos que habría hecho pues el chico, que se lo ha regalado a la chica como forma del cortejo. Los cantos de lavar, lo mismo, lavar. Fijaros que el acto de lavar era algo tremendo. O sea, bajarte al río, y bueno, pues si era veranito todavía, pero en invierno bajarte a lavar al río, ni agua caliente ni nada, ni nada parecido. O sea, dale que te pego, criando sabañones, poco menos, ¿no? Pero era un momento de socialización de las mujeres tremendo, donde se juntaban todas las señoras, y allí pues hacían chascarrillos, hablaban y cantaban, ¿eh? Incluso en algunos pueblos, para no tener que bajar al río, o a veces es que no tenías un río, tenías un manantial, se crearon los lavaderos. Aquí tenéis lavaderos de Colmenar de Oreja y de Valdemorillo, donde iban las mujeres y lavaban. Eso era un ámbito estrictamente femenino, pero en un ámbito social femenino, en el que en ese momento de lavar se hablaba de todo, y también se cantaba. Os he puesto esta canción del lavar, cantada en Extremara por Isidra Camacho, esa mujer que aparecía en la portada de un disco, muy curiosa, porque esta la hago cantar también en mi grupo, me gusta mucho, en la que
además juega con dobles sentidos, ¿no? Porque el caracol, una canción, el caracol, ¿qué es el caracol? Pues evidentemente está hablando caracol que saca y mete los cuernos, ¿no? Está hablando en esos dobles sentidos pues de la sexualidad masculina, o el caracol es de alguna forma una forma metafórica de hablar del pene del muchacho, ¿no? Un caracol, dice, esta mañana temprano, mientras yo estaba en el río, un caracol muy bonito en la espuma se ha metido. Pues ¿qué es el caracol y qué es la espuma? Pues uno se lo imagina, ¿no? Hay caracol que metes y sacas los cuernos al sol, ¿eh? El mundo del lavar, de las lavanderas, merecería un estudio, ¿eh? Aquí en Madrid se convirtió en uno de los oficios, de los primeros oficios a los que accedieron las mujeres. Claro, aquí en Madrid había que bajar al Manzanares a lavar, imaginároslo. Y hay fotos, imágenes de principios del siglo XX, pues eso, de lavaderos y lavaderos de mujeres, que concentraban un montón de mujeres, evidentemente de clase baja, que recogían la ropa por las casas, y bueno, pues eso, no he encontrado nada sobre eso, y desde luego merecería, evidentemente ya no hay lavanderas de Madrid a las que preguntar, ¿no? Quizá documentación arqueológica incluso, se excavó, cuando se hizo la Puerta de San Vicente, se excavó el antiguo lavadero el antiguo asilo de lavanderas, que estaba al lado de los lavaderos de Manzanares, que en esta foto que se ve el Palacio Real es este edificio que está debajo del Palacio Real. Bueno, también en la casa se desarrollaban las matanzas, que también tienen sus canciones relacionadas, aunque no específicamente de la matanza, canciones que se cantaban cuando la matanza, pero no te cuentan que van a matar al cerdo, sino, bueno, pues son a veces canciones de otro momento que se cantaban también en ese lugar. Incluso canciones que son de la vida doméstica, o en el trabajo agrícola. En el trabajo agrícola es una falsa percepción la de que las mujeres no trabajaban en el mundo agrícola. Claro que trabajaban en el mundo agrícola, claro que estaban trillando, claro que estaban en las siegas, ¿no? Y allí se cantaba, pues son labores aburridas, se cantaba y se cantaba, y participaban evidentemente las mujeres. Es muy habitual cuando se segaba, en que las mujeres iban detrás espigando, en que hubiera cantos en que se respondían. Cantaban los hombres y las mujeres respondían, y de esa forma pues se hacía menos tedioso el canto, y además descansabas, porque fijaros la posición de estar segando o espigando, agachado, es lo menos apropiado para cantar, O sea, cuando tú cantas con el pecho inclinado. Si cantas así agachado, pues la caja torácica está cerrada, ¿no? Entonces, bueno, pues unos cantan y otros responden, y en ese momento tienes rato para descansar. Una de las cosas muy interesantes en los cantos también es las referencias a la vestimenta femenina. Hay canciones que describen toda la vestimenta, pero bueno, os he puesto algunas coplas relativas al mandil y a las enaguas, que evidentemente son las ropas íntimas femeninas. El mandil tapa por delante, es esta pieza que tenéis, estas dos chicas lo que tienen por delante, lo que tenéis en el medio es un mandil, y las enaguas lo que iba por debajo, ¿no? Y entonces, bueno, pues en el imaginario masculino, debajo del mandil estaba lo que tú deseabas, y las enaguas eran pues lo que estaba más en contacto con la intimidad. Bien, cantos, o sea, estos son coplas y cantos. Quiero hacer una rápida referencia a las canciones, que son los romances. Los romances que reflejan esas canciones, igual que hoy en día las series televisivas o las canciones reflejan el punto de vista y la ideología que tiene nuestra sociedad, pues también aquello lo reflejaba. Y reflejaba en varias cosas. Romances que nos hablan del modelo social y nos reflejan pues cómo una mujer tiene que ser,
una mujer tiene que ser. El romance de Rosalinda es un romance famosísimo y muy extendido, en el que un rey llega y bueno, pues ve a dos hijas, pero una hija está escondida, una hija de la casa está escondida, entonces decide que se va a casar con la que no ve, pues porque claro, es una mujer que como Dios manda está metida en su casa y no se deja ver, entonces esa es la más apropiada para él. Lindas son las dos que veo, lindas son como el clavel, pero más linda será la que no se deja ver. Es una mujer que como Dios manda, vaya, encerrada en su casa, no se deja ver, entonces esa es la más apropiada para casarse con el rey. Las señas del esposo es uno de los romances más extendidos, e incluso hay versiones sefardíes. Las señas del esposo no deja de ser el mito de Penélope. Es una mujer que está esperando a su marido, que se ha ido y no vuelve. Llega el marido escondido, o sea, disfrazado. Llega disfrazado. Ella no lo reconoce y le pregunta, oye, pues ¿qué haces? Que no estás casada. No, es que mi marido se ha ido y estoy esperándolo y si no viene ya, pues me voy a hacer monja y tal. Y entonces al final él se descubre y ya, pues de esa forma esa mujer, pues incluso este romance, el romance del Conde de Flores es muy parecido, lo que pasa que todavía más complejo, porque aquí la mujer está esperando al marido, como lo está esperando y no viene, pues es ella la que va a buscarlo y se lo encuentra, que está a punto de casarse con otra, y entonces llega justo en el momento para impedir la boda del otro. Pero hay romances en que nos cuentan momentos en que las mujeres rompen el modelo social al que se les obliga y entonces hacen otras cosas que no son muy femeninas, pero que las hacen. Uno de ellos es cuando asumen roles masculinos, como es el de guerrera. El romance de la doncella guerrera es exactamente en nuestra tradición. Habéis visto la película de Mulan, pues es eso, una chica, o sea, un padre que no tiene hijos y entonces pues una chica asume el rol masculino, se va a la guerra disfrazada de hombre y entonces en la guerra pues el rey o el príncipe, en fin, pues se enamora de ella y al final se descubre y se casan como Dios manda, ¿no? Pero fijaros cómo empieza este romance, y nos refleja muy bien la ideología. Dice, un padre que quería hijos, la desgracia le dio Dios. De 5 hijas que tuvo, ninguna le fue varón. Es una desgracia tener hijas y no tener hijos. Damas atrevidas son mujeres de posición social amplia que deciden hacer lo que les da la gana y no cumplir la norma. Voy a saltarme los de Doña Urraca. Voy a saltarme los de Doña Urraca y os hablaré de La bastarda. La bastarda es un romance en el que pues la emperadora de Roma, porque empieza así el romance en muchos sitios, la emperadora de Roma ve un segador, le gusta, le dice que venga a segar su senara, o sea, segar es ven a dormir conmigo. Y pues eso, ¿quién lo puede hacer? Evidentemente una reina o alguien de poder, una mujer normal, no. Pero a veces tiene castigo, porque en algunas versiones el final del romance es: no ha muerto de pulmonía, muere el segador, dice, no ha muerto de pulmonía ni de calentura mala, que murió del galinazo que le pegó la bastarda. O sea, le pegó una sífilis y se murió. Estas a veces tienen que tener igual que Gerineldo. Gerineldo es lo mismo, una historia de una dama atrevida, una chica que se enamora del criado del rey y entonces pues le dice que venga con ella y viene con ella. El rey lo descubre, está puesta. Déjame un poquito más. No, un minuto, nos quedamos sin pausa. Vale, bueno. Gerineldo es de las damas atrevidas. La dama y el pastor, las serranas, todo esto son historias que... Sí, estará en el texto. Serranas, mujeres que se convierten en delincuentes, también son mujeres que rompen el modelo social. Y bueno, pues, y por último, rápidamente, las mujeres que tienen oficios, como pueden ser las molineras. Sobre las molineras hay toda una serie de historias que acaban, por ejemplo, en el Sobrero de Tres Picos. Las cigarreras, con historias como la de Carmen, y las cigarreras también tienen sus canciones. Y por último, reflejan las mujeres maltratadas. Las mujeres maltratadas, los romances, pues son la malmaridada, la que está mal casada y
y lo pasa mal en su matrimonio, incluso la que muere de parto porque nadie le asiste, las que son engañadas por sus novios o sus maridos, las que las dejan embarazadas, como es la valenciana o la merenciana, incluso pues las que son violadas, incluso por sus hermanos o su padre. Todo esto son motivos que aparecen en el romancero. A veces es asombroso que este tipo de canciones como esta, canciones como estas, formaban parte de forma natural de la educación de los niños y bueno, pues de lo que se contaba y sí, se acabó. Y bueno, pues eso, refleja ese mundo que era la sociedad en que vivían. Siento no haber podido contar un poco más. Gracias.